¡Estamos de vuelta! En el colegio y en la comunidad. Listos para transmitir la vida en Sumapaz. Con su emisora favorita. Voces Juveniles Campesinas. Transmitiendo desde el páramo más grande del mundo, extendemos un saludo desde esta su emisora escolar, Voces Juveniles Campesinas del Colegio Campestre Jaime Garzón. En esta ocasión compartimos algunos momentos de nuestro foro educativo que tuvo lugar el día 5 de agosto de 2025 en un encuentro institucional denominado Hacia una escuela que inspira trayectorias educativas integrales. Espacio de diálogo e intercambio de saberes cuyo propósito fue el de fortalecer las prácticas pedagógicas mediante el reconocimiento mutuo y territorial, el diálogo colaborativo y la construcción conjunta de experiencias educativas significativas. Aquí, una muestra de lo vivido. Segunda parte. Una cosa es la educación y otra el sistema escolar. La educación comienza antes de la llegada de los niños a las aulas. William Ospina. Y vamos ahora con las mesas de trabajo. La profesora Lutari nos va a exponer cuál va a ser la dinámica. Bueno, saludarlos y saludarlas a nuestro foro institucional, Escuela con Trayectorias Educativas Completas. Decirles que este debe ser un espacio de construcción colectiva donde todos realizaremos y proyectaremos en nuestro quehacer pedagógico, tanto padres de familia, estudiantes, compañeros docentes, nosotros como directivos docentes, y poder fortalecer un trabajo que hable no solamente de las herramientas que nos da la inteligencia artificial, sino las habilidades socioemocionales. Así lo proyecta el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación en su resolución. Yo diría que hoy tenemos que hacer una reflexión crítica. Tuvimos foros institucionales con muchos proyectos, donde presentábamos todo el trabajo que se hacía en contexto. Hoy podemos hablar de un solo proyecto, diría vamos a hacerlo para el 2026 mejor. Vamos a tratar de fortalecer todo ese trabajo que hacemos en el quehacer pedagógico. Diría yo, en algún momento tendremos que hacer esa reflexión crítica de qué está pasando en nuestro interior, todos, porque este es el espacio de poder mostrar las experiencias bonitas que se tienen en cada una de los cursos, de los grados, de las sedes, ese espacio contextual. Y yo creo que hoy, decía Daniel, poder tener ese reconocimiento nos hace grandes. Y nosotros en los foros distritales hemos sido caracterizados por excelentes trabajos, excelentes proyectos a nivel institucional, a nivel local. Inclusive tuvimos un foro distrital donde quedamos de segundas para llegar al foro nacional. Hoy nuestras compañeras son las que van directamente al foro local porque es nuestra única experiencia significativa que tendremos dentro de la institución. Yo creo que vamos a darles un muy fuerte aplauso. En ese sentido, pues igual estaremos en esa articulación con el Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, donde se hará la articulación y creo, no sé, David me deja mentir, si irá una o irán las dos propuestas de los dos colegios, una por cada uno, pues creo que es más de organización de la Dirección Local de Educación. El día de hoy tampoco pudimos hacerle un cambio y territorializar las preguntas porque vienen específicas de la resolución de la Secretaría de Educación. Hay una organización, ustedes pues pudimos enviarla con anterioridad en la circular. Tenemos 3 mesas de trabajo. En las 3 mesas de trabajo tenemos 3 líderes del proceso. En la mesa número 1 la va a liderar nuestra rectora Adriana Vaquero. En la mesa número 2, docente de apoyo pedagógico Mariluz Carrillo. Y la mesa número 3 la va a liderar nuestra orientadora escolar Jennifer Castelblanco. En ese espacio hay unos compañeros que estarán en el proceso de relatoría. Nosotros tenemos ya el material donde cada una de las mesas va a responder 2 preguntas
No tenemos sino 40 minutos, pero se debe hacer una relatoría porque al final yo debo hacer el pacto que se presentará tanto a la Dirección Local de Educación como a ustedes institucionalmente. Las preguntas que están dentro de este proceso: en la primera mesa, ¿cómo integrar la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes en la educación sin comprometer la ética, la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes? Recordemos, compañeros, que dentro del proyecto educativo institucional está dentro del modelo pedagógico el pensamiento crítico y pues hay un modelo de trabajo articulado por proyectos. El desarrollo de saberes, habilidades y actitudes que preparen a niñas, niños y jóvenes para comprender, enfrentar y transformar los efectos del cambio climático. Segunda pregunta: ¿cómo puede la educación básica y media fortalecer la conexión con la educación terciaria y el mundo laboral para que la transición de los estudiantes sea efectiva y significativa? En la mesa 3 iríamos con la misma pregunta de la educación terciaria, y la otra pregunta es de qué forma la educación puede responder a los desafíos socioemocionales derivados del uso excesivo de tecnologías digitales y redes sociales, promoviendo el bienestar y la concentración en el aprendizaje. Válido, yo creo que en este foro se trata de recoger eso, pero también de generar otras, digamos, estrategias para que nosotros vayamos haciendo las aulas en las sedes de clase. Profesor, podría abrirse un espacio para que nuestros estudiantes a partir del noveno, pues con 12 o un grado inferior, pudieran hacer ellos la ponencia de su proyecto de vida, cosa de que yo me conozco, yo hago una ponencia de mi proyecto de vida porque ya hay un autoconocimiento de lo que quiero y hacia dónde es mi proyecto para poder dar algunas orientaciones pues desde los diferentes, desde docentes, equipo interdisciplinario, ¿no? Podría abrirse esos espacios porque ¿cómo yo aprendo si es que no lo llevo a la práctica? Es simplemente se queda en un papel y lo vimos en el primer periodo, ya en el segundo y en el último ya ni se acuerda. La profesora y después el CIDE. Pues yo, digamos que rescatando toda esta parte de la interacción que las chicas hablan en el aula, también no sé cómo de pronto desde la institución se pudiera hacer un intercambio de saberes, no solo entre los estudiantes y los docentes, sino entre los mismos estudiantes, que ellos tengan esa posibilidad de interactuar, digamos, sobre todo los chicos más grandes, que son los de la sede de Betania con los de la sede de aula, y que en estos espacios, cuando nos reunimos a hacer, tengan esa posibilidad de interactuar, de conocer sus necesidades, de que entre todos hablen y proyecten y digan, oiga, nos está faltando esto, o por qué no proponemos esto, pero que sea algo como muy natural, algo que ya les vaya como naciendo, por ejemplo, y siempre lo vemos cuando vienen acá, vemos en un lado a los estudiantes de aulas y en otro lado a los de Betania. La última vez que estuvieron acá el viernes, ese creo que fue el día que nos vi integrados, que jugamos todos con todos, ¿no? Entonces, de pronto, ¿cómo generar esos espacios de interacción también entre ustedes? No solo de pronto, pero sí es muy bueno que se generen esos espacios también en el aula y conocer qué necesidades tienen, qué quieren ustedes y cómo nosotros de pronto de una u otra manera les podemos ayudar, pero entre ustedes. Cuando yo llegué aquí, ya hace ya casi 2 años, venía con una expectativa como maestra de inglés, ¿no? Eso, yo voy a cambiar de sumapaz, todos van a ser mis bilingües, el inglés va a ser achacando de Estados Unidos. No, uno tiene que llegar aquí y quitarse como maestro de pronto de esas idealizaciones que tiene cuando la población no tiene ese mismo objetivo que tengo yo. Sí, yo tengo como maestra de inglés unos objetivos que quiero alcanzar, obviamente, y los tengo muy claros, pero también tengo que tener en cuenta con qué población estoy trabajando y cuáles son los objetivos que tienen ellos para su proyecto de vida, como ya lo estaban mencionando. Lina lo decía, que yo los motivo mucho con su proyecto de vida y hablamos, hay clases de inglés que lo único que yo hago no es hablar de inglés, sino hablamos de todo, de qué les pasa en su vida, de por qué hicieron esto, los regaño, los felicito, cantamos, bailamos, ponemos música, porque es necesario construir con ellos, porque uno no puede construir un proyecto de vida que no es de uno lo acompaña,
Y yo siento que si aquí todos pensáramos en ellos como sus propios constructores de vida y no como que nosotros desde matemáticas, desde inglés, con nuestros propios objetivos podríamos lograr que ellos se motiven más en su proyecto de vida, porque es acompañarlos, no obligarlos. Por ejemplo, muchos están en un colegio rural con un proyecto agropecuario que no quieren un proyecto agropecuario en su vida. Sí, yo tengo estudiantes en mi salón que me dicen, profe, ¿yo por qué tengo que hacer un técnico? Pues este colegio sale con un técnico, pero ese no es su proyecto de vida. Bueno, como es el colegio, podemos de pronto aperturar otros espacios y no sesgarnos a que porque es un colegio rural, entonces solo les vamos a ofertar lo rural. ¿Dónde está más allá? Porque desde octavo les damos proyecto, que es hablar desde el proyecto que a nosotros dicen así, no les damos esa asignatura de proyecto de vida. ¿Y por qué ética y valores no tiene un enfoque diferente que sea trabajar en ese proyecto de vida y que sea un proyecto de vida diferenciado? Yo creo que desde ahí, desde lo concreto, es que sí podemos hacer cambios, pero si todo se queda en el discurso y la malla del proyecto, el colegio sigue yendo para el mismo lado, pues no vamos a hacer ningún cambio y vamos a tener deserción escolar, tanto en nuestros estudiantes como en los que se van para el PEA, porque al final no era eso lo que querían. También para dar mi punto de vista y es precisamente retomando la intervención de la profe Indy, es precisamente eso. Yo estoy en su momento como egresada y en algún momento lo viví y es que uno siente como esa presión de la oportunidad que tiene uno de tener el PEAMA, entonces debe ingresar ahí y estudiar. Yo lo viví, yo dije, yo no quiero la parte agrícola, yo no me quiero, pero aún así como que tanta presión y como que en todos los espacios, miren que es una oportunidad de presentarse en la PEAMA, es la mejor universidad, bueno, todo eso, entonces uno se presenta, pero yo lo veo como que cuando uno no lo quiere, las cosas no se dan. Y así fue, efectivamente yo no pasé esa prueba porque yo me presenté para algo que yo no quería, veterinaria, y eso no estaba dentro de mis planes y no estaba dentro de mis objetivos. Efectivamente no pasé, mi lado era la docencia y yo dije, es un camino que tengo que tomar y que debo tomar la decisión de salir del territorio para poderme formar y entre mi mente estaba volver acá al territorio en algún momento. Pero entonces sí siente uno como en esa presión de que tiene el beneficio uno del PEAMA, pero en diferentes espacios dicen, no, es que los jóvenes no aprovechan, es que los jóvenes no se presentan, pero eso no es lo que queremos, también es respetable. Entonces lo que dice la profe Indy es cierto, o sea, todos los años es lo mismo, chicos preséntense, chicos háganle, chicos inscríbanse, no dejen pasar la oportunidad, pero realmente uno ve que no es lo que los chicos quieren porque no ofertan las carreras pues que uno quiere estudiar, entonces también eso afecta en el proyecto de vida de uno, que lo estén presionando ahí porque es como una obligación. Total. Profe Nice, bueno, es una pregunta para los chicos. Escuché por ahí una palabra que tiene pues varias connotaciones, pero puesta en el plano personal creo que puede arrojar buenas respuestas, y es la palabra deseo. Es una palabra muy sencilla. Cuando uno habla de deseo, como que llega algo inmediato a mi cerebro, a diferencia de cuando me hablan de un proyecto de vida que ya es algo macro, muy grande, cuando me hablan de objetivos y cuando me hablan de metas. También tiene una construcción específica de esas metas, esos objetivos, pero la palabra deseo no tanto. Entonces la pregunta es, ¿tú qué deseas? ¿Tú qué deseas? ¿Tú qué deseas? No es para que lo contesten ya, sino para que se lo lleven en su mente. Y cuando se levanten todos los días, ¿qué deseo para hoy? ¿Será que deseo entender clases de matemáticas? ¿Será que deseo entender lo que me quieren ofrecer mis profesores? Decían, hay talleres en los que no les pongo cuidado. ¿Será que deseo sacarle algo a este taller? ¿Será que deseo que mi colegio me aporte algo, pero también deseo aportarle algo a mi colegio? ¿Deseo aportarle algo a mi familia? Pero principal y lo más importante, ¿qué deseo para mí? Deseo ser una madre de familia consagrada, deseo ser una profesional, deseo, y qué voy a empezar a hacer, o qué estoy haciendo, o qué hice para llegar a cumplir ese deseo. Y usted, digamos, saca una imagen que tenga imágenes de todas esas gráficas y texto, y las desarrolla. Y si quiere, pues saca el dinero y hacemos como
No, pero mira, qué chévere. Y ahí, digamos, entonces para lo que usted nos ha mostrado, entonces arreglar ese trabajo, expandirlo con ese texto, o sea, colocarle el texto para que nosotros entendamos y leemos y con una imagen de gráficas y ahí al comparar las dos y desarrollarlas. Sí, pero me toca enterarme cómo Sí, fue cómo la fue la dinámica. Pero por eso es que proponemos el espacio. Futuro licenciado en matemáticas. A intercambiar eso. Algunos nos hablaban de juegos, de cosas así, y vamos a buscar con la dirección de media también cómo trabajar con los profesores de la Universidad Nacional, hacer un acercamiento a ese proceso con la Universidad Nacional. No sé, Sofía, algo que te haya impactado, alguna metodología ya que te haya impactado. Pues es que, pues creo que la mañana es lo que más nos dio los demás, porque a las 6 de la mañana teníamos que estar desayunando y al hotel no nos recogían a las 5, sino al hotel llegábamos como a las 7. Entonces fue una jornada pesada, fue una semana pesada, al final de todo estábamos muy cansados. Yo tenía clase de español por la mañana y clase de matemáticas por la tarde. En la clase de español creo que lo que más vimos fueron textos continuos y discontinuos. Los profes se enfocaban un poquito en cosas que iban a salir en el texto, pero también se enfocaban, o sea, la mayoría de actividades casi eran de trabajo. Todas las actividades eran de trabajo con ninguna era individual, y eso creo que fue lo que más nos ayudó a todos, como a entender mucho mejor, porque todos además que no éramos no nos conocíamos, todos éramos de distintos, entonces creo que ese tema me quedó claro. Y en matemáticas, ya porque también a mí me da una profe, ella también se enfocaba mucho en que todos entendiéramos, explicaba de una manera muy clara, y también con juegos y con actividades, casi todo, o sea, casi nunca utilizaban el tablero, todo era muy didáctico, y eso también nos ayudó mucho, siento, a entender mejor y aguantar la jornada tan larga, porque eso también fue duro para la mayoría. Entonces, como que todo se basaba en juegos. También caerás. Entonces aquí qué. Hay que, pues pongamos la definición. La práctica presente tenemos que ¿Cómo integrar la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes a la educación sin comprometer la ética, la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes? Entonces, así como les leo el resumen de lo que más o menos se dijo. La IA es un reto. El desarrollador de aplicaciones tiene que conocer un lenguaje de programación desarrollando habilidades específicas. Sería bueno comenzar a integrarla al currículo los lenguajes de programación para que nuestros estudiantes no usen la IA como consumidores, sino como desarrolladores. Manejar la inteligencia artificial no como un oráculo que nos responde todo, sino llevándolo a los procesos que se realizan aplicados a nuestro contexto. Ver de manera crítica el uso de la IA, no para que los estudiantes lo resuelvan todo desde allí, sino para que puedan acceder a la información, evaluarla y generar un argumento desde su propia creatividad. Nuestros estudiantes usan un promedio de 50% de la IA para el desarrollo de las actividades. Se hace la reflexión de que no podemos ceder la posibilidad del aprendizaje y la creación de conexiones neuronales que construyen el conocimiento por el acceso fácil a la información y la salida rápida a la respuesta de una tarea. Los docentes debemos adquirir formación en el uso de la IA como un recurso de aula que nos permita acercar a los estudiantes a su uso de una manera didáctica. La estudiante Sofía comenta: no se había hablado con los estudiantes de una manera abierta sobre la IA y la conciencia que se debe, y nos concientiza que se debe hacer la reflexión, ya que ellos también desconocen el uso apropiado. Esta es una situación
la niña finaliza diciendo que esta es una situación que se debe manejar antes de que se salga de control. La IA puede estar reemplazando la inteligencia humana y es el momento en que debemos no permitir que nos sobrepase, buscar sacarle una ventaja a toda esta tecnología. El segundo punto decía de qué manera la educación puede preparar a los estudiantes para profesiones aún existentes, fomentando las habilidades digitales, así como la creatividad, resolución de problemas y la adaptabilidad. Educar para el futuro es menos sobre enseñar contenidos específicos y más sobre cultivar mentes ágiles, creativas y críticas. Los jóvenes deben dejar de ser espectadores de los avances y comenzar a pensarse en cómo generar ellos mismos estos cambios, más aún dentro de su contexto. Para ello requieren una formación en alfabetización e inteligencia artificial y datos, competencias de ciberseguridad, ciudadanía digital, crear aplicaciones, videojuegos, contenidos multimedia y prototipos usando herramientas digitales. Los estudiantes actualmente necesitan herramientas tecnológicas que se adapten a las necesidades y solución de problemas de su contexto. Por ejemplo, decía la profe Patricia, sensores para controlar el riego de un cultivo. Eso dentro de muchas ideas que se plantearon ahí de cómo se podía utilizar la tecnología. Los docentes necesitamos generar estrategias para que aportemos a la formación de competencias digitales que fomenten la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la adaptabilidad, el aprendizaje permanente, el trabajo colaborativo, la inteligencia emocional. Nos hablaba la estudiante Sofía sobre el campamento en el que ellos estuvieron y que a ella le enseñaron de una manera diferente, que en ese campamento que estuvo todo el tiempo su trabajo fue en equipo. Entonces, precisamente hablábamos ahorita de tener Esta mesa es sobre el efecto del cambio climático y la educación terciaria. ¿Cómo puede la educación fortalecer el desarrollo de saberes, de habilidades y de actitudes que preparen a niños, niñas y jóvenes para comprender y enfrentar y transformar los efectos del cambio climático? Primera pregunta. Y segunda, ¿cómo puede la educación básica y media fortalecer la conexión con la educación terciaria y el modelo laboral para la transición de los estudiantes, para que la transición de los estudiantes sea efectiva? Hicimos un esquema que arranca de arriba, de la educación, y dice, la educación debe movilizar a todos nosotros, nos tiene que impregnar un concepto que salió ahí en nuestro grupo, y es el concepto del otro. El otro entendido como el entorno y el otro entendido como el paso. ¿Listo? Eso tiene que ser un punto de partida para el cambio. ¿A través de qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que recuperar la puesta en marcha de proyectos, pero el Colegio Jaime Garzón ya tiene un proyecto educativo que solo nos falta es echarle sazón y empezarlo a saborear. Y una vez saboreado, darle más gusto a esto que se llama el proyecto Murú. Entonces no estamos en cero, ya tenemos un proyecto, que simplemente es articularlo, transversalizarlo y darle vida. Con ese proyecto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a articular currículum, vamos a desarrollar habilidades de liderazgo, de activismo, vamos a desarrollar pensamiento crítico, vamos a desarrollar la empatía y la resiliencia, y vamos a fortalecer el pensamiento tecnológico también, porque el proyecto lo tiene todo. ¿Qué no podemos perder? El sentido de comunidad rural, porque tenemos nuestras particularidades siendo comunidad rural. Quienes nacieron y tienen todo el arraigo de aquí, y para quienes llegamos, que también debemos impregnarnos de ese sentido de comunidad rural. ¿Con qué lema? Pensar es servir. ¿De qué forma? Bueno, la pregunta, ¿cómo hacemos eso con nuestros jóvenes? ¿Y ellos qué quieren? Eso cómo se los masticamos. Y nuestros jóvenes fueron muy claros. Maestros, nosotros queremos que ustedes nos ayuden a nosotros a fortalecer nuestros proyectos. No se hace con mucha concentración como en su mente o en su cerebro. Por eso lleva a cabo a algunos jóvenes a suicidarse. Porque no todos los estudiantes aprendemos igual. Algunos aprendemos en el tablero y otros aprendemos jugando o en otras películas. Muy bien. Muchas gracias. De la mesa 1 damos la vocería también a Sofía, que se había ido al almuerzo, para que en voz de los estudiantes también quede cuál es el llamado que nos hacen en este foro a la reflexión desde nuestras prácticas de aula continua.
Bueno, pues en la mesa 1 hicimos un trabajo muy bonito sobre la inteligencia artificial. Trabajamos todo, como que hicimos una reflexión también teniendo en cuenta las experiencias de nosotros en el ELAB. Entonces, pues llegamos a la conclusión de que, pues como estudiantes, nosotros esperamos de los profes como un cambio más. Es algo que se ha venido hablando hace mucho tiempo, pero pues no se ha logrado. Entonces, pues la mayoría como que llegamos con nuevas expectativas de los profesores. Queremos que entiendan y nos entiendan también nuestra manera como de entender, de aprender, sí, de aprender. Entonces, porque pues la mayoría de clases son muy tradicionales. Nosotros también quisiéramos que hayan juegos, no importa que estemos en 10º o en 11, porque nosotros también podemos aprender así, como jugando, con diferentes estrategias. Pues eso fue lo que se habló en la mesa 1. Entonces la primera pregunta era, ¿cómo puede la educación básica y media fortalecer la conexión en la educación terciaria y el mundo laboral para que la transición de los estudiantes sea efectiva y significativa en el grupo? Y por la primera era brindar herramientas para la construcción del proyecto de vida basado en el estudio, ¿no? Porque pues entendemos que aquí algunos proyectos de vida también son de los chicos y muchos chicos lo han manifestado que realmente no quieren seguir estudiando, sino que quieren pues seguir acá en el campo, pero pues digamos que el estar en el campo no significa que no necesiten más conocimiento, de pronto hacer innovaciones que les pueda ayudar a, no sé, a sus cultivos o fortalecer de una forma más fácil para tecnificar el este. La segunda era realizar trabajos por proyectos, lo que les permitirá desarrollar habilidades para la resolución de conflictos. Ejercitar las competencias de los estudiantes mediante interacción con docentes y padres de familia, identificando las habilidades y fortalezas de nuestros estudiantes. Esto con el fin de darle mejor desarrollo y fortalecimiento a las mismas. Bueno, nos decían acá que el territorio rural de la ruralidad no ofrece educación superior a lo que los estudiantes deseen, sino que finalmente a lo que ya les queda y como que solo hay esto y eso es a lo que se pueden postular. Pero nosotros les hacíamos la invitación a los chicos en el grupo, y es que tenemos que ser resilientes, porque es que esta situación no es solo de aquí en la ruralidad, esta situación es de miles de estudiantes en la Bogotá urbana y de muchas ruralidades de otro lado. Entonces nos estamos de pronto un poquito, entre comillas, acostumbrando a lo que nos dan y ya, y que si no me llega entonces no hago un poquito de esfuerzo para ir un poquito más allá. Y les decía, hay miles de estudiantes que tienen que trabajar de día y estudiar de noche para poder lograr sus metas. Y eso es lo que les queríamos hacer ver a esos estudiantes. Chicos, si no hay la posibilidad acá, busquémosla, pero no nos quedemos sentados aquí, como no me la dieron, no me llegó acá, entonces no lo hacemos, ¿sí? Porque pues en la Bogotá urbana hay miles y miles de familias que tampoco tienen con qué pagar una educación superior de forma privada. Entonces, esa invitación a los chicos de que no la hay, listo, busquémosla, pero no nos quedemos a que si no es acá, pues entonces nunca va a ser y así nos quedamos. Y formar a los estudiantes en conciencia, independencia y disciplina. Creo que nos hace falta como que las cosas hay que ganárnoslas y hay que lucharlas. Y nos estamos acostumbrando a lo fácil. Y eso era lo que les decíamos acá. Cuando entran a la universidad, pues sí o sí entregan trabajos cuando debe ser, ¿no? Y acá pues les damos una y otra oportunidad. Entonces los chicos como que también, no, y de hecho esa idea no la dio un chico porque él nos decía, mis hermanas están en la universidad y ya nos dijeron, si usted no entregó, muere. Así nos dijo, ¿no? Fue la palabra, muere. Entonces usted, hermana, no, como que me estaba motivando que póngase pilas porque si usted entrega a tiempo, muere. Esa fue la palabra del estudiante. Y vamos con la segunda. Hay que mirar que a veces el proceso de adaptación de los estudiantes a la universidad y al mundo laboral pues les cuesta. Y de ahí a veces se ve el proceso de deserción que se da a veces en los primeros semestres de la universidad, porque el pelado no llega como atento a eso y le cuesta trabajo adaptarse. Se hiciera una semestralización del 10º y el 11. Se trabajara los 3 primeros semestres, son los 2 de 10º y 1 de 11, en el aspecto de complementar los conocimientos, pero que ese último semestre fuera como un proceso de transición y adaptación hacia la universidad. Responder a los desafíos socioemocionales derivados del uso excesivo de tecnologías digitales y redes sociales, promoviendo el bienestar y la concentración en el aprendizaje. Hay que buscar un equilibrio entre el uso de la tecnología y el razonamiento y pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces son estos pelados que si se despegan de la tecnología se sienten perdidos, no saben qué hacer.
Proporcionar a los estudiantes plataformas que den rutas de aprendizajes ajustadas a sus intereses y capacidades, que es lo que hablamos, por ejemplo, de que si el pelado no puede estudiar de forma presencial, pues pueda acceder a la educación virtual. Hablábamos del caso de este niño Herrera, que pues se integró a la UNAD y está muy contento porque está estudiando los fines de semana y entre semana está trabajando y está muy feliz, está muy contento porque buscó esa opción de educación. Sensibilizar a los estudiantes sobre los peligros a los que están expuestos en el momento de la interacción en las redes sociales, el de compartir fotos, el de estar pues como en esa expectativa de que a veces se pierde la privacidad en esas relaciones en las redes sociales. Formar a los estudiantes en valor y respeto con los demás, desarrollar talleres socioemocionales también con los docentes, pues para enseñar a los estudiantes también a manejar esta cuestión. Digamos que esas fueron las conclusiones a las cuales se llegó en este grupo. Los estudiantes que participaron encontramos muchos elementos sobre los cuales que tenemos que empezar a dialogar y a dialogar desde la academia. Creo que la próxima jornada pedagógica debe vincular estudiantes, porque si vamos a hablar de procesos, de prácticas de aula, de estrategias de evaluación, nuestros estudiantes no pueden ser ajenos allí y definitivamente ellos tienen unas expectativas muy claras de lo que desean de nosotros en el aula y necesitamos armonizarlas para que desde esa armonía podamos trabajar en equipo. Adicionalmente hemos vislumbrado que tenemos muchos puntos en común y definitivamente es a trabajar en la unidad de criterios, en la unidad de un equipo de trabajo que tiene muchísimas potencialidades y que hay proyectos institucionales que hay que fortalecer y que nos tienen que unir a todos, independientemente de donde haya surgido la iniciativa. Cuando se convierten en proyectos institucionales, allí cabemos todos. Que esta experiencia que hoy se presenta y que nos representará en el foro local es una experiencia que nos vincula a todos. Lo que hacen las profes acá, la profe Patricia, Claudia, Rubí, había venido trabajando la profe Marix allí, es algo que muchos de nosotros también hacemos y que muy seguramente muchas experiencias se quedaron guardaditas allí, como lo decía Luz Dani. Esperamos que el próximo año seamos más las que presentemos, pero que aprovechemos todos estos espacios con los estudiantes. Hay una buena relación, hay una gran intención de los estudiantes a que busquemos nuevas estrategias y son conscientes de que ellos tienen que cambiar, de que ellos tienen que mejorar. Lo discutíamos y eso es muy bueno. Entonces, si tenemos esa buena relación, esa buena comunicación con estudiantes, con padres de familia, con docentes, directivos, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta a nosotros para transformar la educación? No todo va a ser perfecto, tal vez con algunos pequeños cambios logremos mejores cosas, pero quédense siempre con ello. Este colegio tiene todo para ser el mejor. Nunca abandonen ese proyecto y esa posibilidad y esa meta.